Escucharon a Raúl Castro, el titular de la dictadura cubana, al comenzar el programa, dándole la bienvenida a gente que posa para las fotografías y, como decíamos ayer, sonríe mucho mientras otros están presos. Escuchemos lo que dice un luchador por los derechos como Elizardo Sánchez. El gobierno ha desatado una oleada de represión política, vísperas de la cumbre de la CELAC. Entre otras cosas, ha abortado dos pequeños foros sociales de la sociedad civil emergente, que, como es sabido, estos foros son convencionales cuando hay cumbres o conferencias internacionales, pero el gobierno de Cuba tiene una posición muy intransigente al respecto. Sucede que el gobierno de Cuba es una excepción dentro de CELAC, porque no acepta los estándares internacionales en materia de derechos, sobre todo de derechos civiles y políticos. Y mientras hablan de apertura, le cierran la puerta a alguien como Gabriel Salvia, que hace cuestión de aproximadamente 2 horas y media llegó a Argentina. No lo aceptaron en Cuba. Oficialmente ha sido deportado. Hace un ratito conversó con nuestro productor Miguel Sánchez. Salí del avión, caminé por la manga, ya en la manga me identificaron. Caminé 2 metros, me detuvieron, de ahí me llevaron unos metros más a un cuartito, que a mí ya alguien me había advertido, por una persona que le había pasado eso. Ahí dentro del cuartito me llevaron al cuarto del fondo, me sentaron correctamente todo, ahí me dijeron que yo era inadmisible, y ahí bueno, fue cuando yo argumenté por qué iba, y bueno, y después me dejaron esperando, se ve que habían ido a hacer el trámite de mi vuelo, porque después me vinieron a buscar, me llevaron otra vez a la puerta del avión, me dieron los tickets y bueno, nada más que eso. Así que bueno, eso, o sea que prácticamente no pisé muy poco de territorio de Cuba, y creo que de alguna manera un mensaje, ¿no? Que ni me querían ni 2 minutos allá, ¿no? Y también fue curioso porque cuando llegué a Buenos Aires me di cuenta que yo salí del país, volví al país y en el medio no estuve en ningún lado. Por supuesto, una ironía muy simpática de alguien que cuando se habla de un centro para la apertura y el desarrollo, como el que él dirige en este caso, estamos hablando de lo opuesto a lo que está ocurriendo con la dictadura. ¿Cómo lo van a rechazar? Hay anticuerpos contra la verdadera apertura y el desarrollo en Cuba. Un gusto decirle bienvenido al profesor Guillermo Lustó, es director del Instituto Interamericano para la Democracia, y es un hombre que ha seguido muy de cerca lo que representa que este enjambre de mandatarios llegue a buscar la miel de la revolución cubana, que en la realidad es amarga, pero para muchos sigue siendo sorprendentemente dulce. ¿Cómo le va? Bien, pero no hay que ser escéptico, ¿no? Han descubierto que hay pobreza en América Latina, han apoyado a la Argentina en las Malvinas, han pedido que se levante el bloqueo contra Cuba, y además, para ver que también se ocupan de las minorías, han pedido la independencia de Puerto Rico, que la pide un 4,5-5% de los puertorriqueños. Y además, cosa importante, que ha pasado muy alto, han firmado 56 convenios de colaboración entre Venezuela y Cuba. Así que no hay que, porque para una estudiantina no es un mal temario. Le digo que la música en este caso se mantiene en el tono de los últimos 50 y tantos años y da un poco de hasta fiebre, pero tiene razón usted, no seamos escépticos. No. De repente... Y para una estudiantina no es un mal temario tampoco, ¿no? Me parece. Vamos a asomarnos un poquito a algunas de las cosas que se han dicho en las últimas horas, porque mientras nosotros hablamos, por ejemplo, está detenido el señor Manuel Cuesta Morúa, un activista que estuvo con nosotros aquí hace unos meses. Hace un ratito también tuvimos la oportunidad de establecer contacto en La Habana con Juan Antonio Madrazo, que es el coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Manuel Cuesta Morúa se encuentra detenido desde el domingo, es decir, hasta el momento se desconocía su paradero, y en estos momentos se encuentra detenido en la quinta unidad
que está en Séptima y 62 en la barriada del municipio habanero de Miramar. Las principales avenidas de la capital sigue, bueno, es notable la presencia policial, particularmente en la zona del centro histórico de la ciudad, particularmente en lo que es la zona de la Plaza de Armas, la Plaza Vieja, el Parque Central, donde generalmente ya han pasado algunas delegaciones oficiales. La zona del Vedado es notable la presencia policial, como también en otros lugares también es notable la presencia de los agentes de la seguridad del Estado. Y mientras tanto, en este mundo de contradicciones, ayer les mostrábamos declaraciones del titular de la dictadura cubana y de la presidenta del gobierno brasileño en la inauguración del puerto de carga de contenedores del Mariel. ¿De dónde son los primeros contenedores que descargan? De Estados Unidos. Un cargamento de pollo de muchas toneladas y unos cuantos millones de dólares, pero siguen quejándose del bloqueo, como le llaman a la ley del embargo. Y lo interesante es, se hace un discurso que muchos sabemos es una fantasía total, y lo siguen comprando en una cantidad de lugares, sobre todo en muchos lugares de Latinoamérica. Pero yo creo que en este caso la CELAC ha adquirido importancia porque es en Cuba. El año pasado se hizo en Santiago de Chile. Gabriel también organizó un foro anti-CELAC en Chile, no pasó nada, pudo demostrarlo. Y yo creo que acá no hubiera pasado. Nosotros auspiciamos la convocatoria de CADAL, participamos en ellos. Pero esta vez, claro, era presentarlo en el propio lugar donde está concentrado todo lo que es la falta de libertad, el fracaso económico, y era insoportable hacerlo, ¿no? Pero no, creo que lo único que vale la pena plantear de esta reunión de la CELAC ya no tiene ningún tipo de importancia, nunca la ha tenido. Nunca la ha tenido, porque nació muerta de acuerdo con las ideas del propio Chávez, que dijo que necesitaba una secretaría permanente, no se la dieron, que necesitaba que se tomaran decisiones por mayoría, no se lo dieron, y que en consecuencia nació muerta. Lo irritante es que con una oportunidad como esta, ver a presidentes democráticos que van a rendir pleitesía y a dar discursos que no tienen ningún sentido. Tuve la oportunidad de escuchar a Cristina Kirchner en vivo, pues lo pasaron por internet. Y bueno, descubrió que hay miseria, que hay desigualdad. Yo no entiendo el discurso. No, bueno, si estuviera hablando de lo que está ocurriendo en Cuba, uno diría, bueno, tiene toda la razón. Lo alucinante es que va a Cuba, un lugar donde hay gente muriéndose de hambre, donde hay gente que si dice viva la libertad termina presa, donde le pegan a las mujeres. Y donde no dejan entrar a alguien que va a una reunión como la de CADAL. Hablar de democracia. Y entonces, por otro lado, Cuba integra, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, que uno dice, estamos todos enfermos, estamos locos, es el mundo de la fantasía. Aquí está el hombre que ha reemplazado al tiranosaurio. El tiranosaurio, por cierto, que no les contamos los detalles, pero se dijo, según la prensa cubana, que almorzó con la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dicen que en realidad ella almorzó y él no pudo participar de esa parte del asunto, pero el asunto es que sigue vivo, aunque ha sido reemplazado por el hombre que ven a continuación echando pestes de los que no les gusta la revolución. Independientemente de nuestros progresos, seguimos viviendo en un mundo regido por un orden internacional injusto y excluyente, en el que las amenazas a la paz y la injerencia externa en la región continúan. No podemos olvidar la larga historia de intervención en los asuntos internos, invasiones militares y sangrientos golpes de Estado. Los llamados centros de poder no se resignan a haber perdido el control de esta rica región, ni renunciarán a los intentos de cambiar el curso de la historia en nuestros países. Dicen que la mona, aunque se vista con corbata de seda, mona queda. Y no será el uniforme militar, ahora tiene una apariencia civil, pero en la práctica es el mismo perro con diferente collar. Por un lado, ahora le dan permiso a los cubanos para que viajen y de esa forma recaudan más. Ahora, por ejemplo, le van a dar acceso a la internet, a los celulares, que son cosas como conquistas que se piensa fueran extraordinarias, ¿verdad? El resto del mundo lleva décadas en esas circunstancias. Cuando yo lo oigo a Raúl Castro me da la sensación de que imita muy bien la voz humana, ¿no?
Sí, tiene mucha razón. No deja de ser alucinante. Y entonces también hacen este tipo de cosas. En algún momento se utilizaron en los 50, pero ahora se han puesto, parece, nuevamente de moda, la marcha de las antorchas. Veamos algo de lo que han hecho en este concierto del delirio, en el que muchos de los trasnochados de Latinoamérica, miren qué personajes, en la llamada Marcha de las Antorchas, que en algún momento también estarán incluidas por ahí. ¿O parece que no, que las antorchas llegan más tarde? Sí, parece que van a llegar más tarde. Escuchémoslos a ver. Para celebrar la segunda cumbre de la CELAC, por la unidad entre nuestros pueblos. Estamos en la víspera de un aniversario más del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Este año estamos celebrando el 161 aniversario. Estamos muy contentos aquí, todos los jóvenes, adultos han convocado a todo el pueblo cubano a representarnos, a representar la imagen del apóstol, que en 1953 nuestro comandante en jefe y el resto de los montaístas no dejaron que muriera. Así que aquí estamos. Hubo oportunidad también de conversar con el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe. Esto es algo de lo que dijo. Se hace una gran concesión en el contexto de este organismo que es CELAC, de no reunirse con los disidentes en la isla. Por lo tanto, estarán solamente abordando temas con el gobierno de Cuba. Y me parece que en esto... Cierro con usted, profesor, en términos prácticos de lo que surja aquí, nada que ponga en riesgo lo que es el horror de este régimen en Cuba. No sé quién asume ahora la presidencia de la CELAC, que hará una allá, pero digo, la CELAC ya no existe, no tiene ningún tipo de cosa. Sin embargo, Cristina Kirchner dijo en el discurso que era el proceso de integración más importante de toda la historia. Concepto muy particular de la historia, el de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias.